Saludos, bienvenidos una semana más a Átomos y Bits. Aquí estamos, dispuestos a contar la última hora de la ciencia y la tecnología, de la innovación y de las cosas novedosas que pasan por el mundo, como las que nos trae Lenovo. Es la tecnología con la que tenemos en función este programa, semana tras semana, y hablamos de sus tabletas, de sus ordenadores, de sus teléfonos, pero es que también tienen otras cosas interesantes, como por ejemplo, pues todos sus accesorios, fundas para los teléfonos, para los ordenadores, mochilas, carteras, bueno, tienen absolutamente de todo, y eso se puede ver en su página web, que para eso está, www.lenovo.com. Ojo, que no es que sean 3 W, que lo son, sino que hay que poner un 3 detrás de las 3 W. Esto es la meta W. En fin, con Lenovo, tecnología de leyenda, arrancamos una semana más, como digo, este Átomos y Bits, que cuenta con el control, realización técnica de Esteban Novillo. Contamos también con José Manuel Nieves para conocer la última hora de la información científica y tecnológica, y aquí en el micrófono de Pedro Pablo May también, para introducir a este señor que tenemos hoy con nosotros. Saludos cordiales, don José Manuel, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Tengo entendido que has tenido ocasión de, como siempre, tener acceso a importantes informaciones científicas de las cuales nos vas a hablar a continuación. Una de ellas en referencia a la época en la que la Tierra era una bola de nieve en el espacio. Sí, qué bonito. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace unos 700 millones de años más o menos, en un periodo cercano, hace unos 700 millones de años, que geológicamente resulta que es un periodo bastante reciente dentro de la historia de la Tierra, que tiene unos 4.500 millones de años. Y claro, es una cosa que llama mucho la atención. A mí lo que me ha llamado la atención es este estudio, que adelanto ya que es un estudio polémico, porque va en contra de las teorías más establecidas, pero desde luego es muy atrevido y tiene mucha base, por eso lo vamos a sacar aquí. Para aclararnos, ahora vamos a lo de la bola de nieve, porque todo está relacionado. Es decir, el periodo que se conoce como Tierra bola de nieve, pues era efectivamente eso. Fue un periodo de enfriamiento global bestial, hasta el punto de que los polos se extendieron tanto que llegaron a tocarse en el Ecuador, con lo cual el polo norte se juntaba con el polo sur y todo era pues parecido a algunos de los satélites de Saturno o de Júpiter actuales, que son como auténticas bolas de hielo. Bueno, pues la Tierra durante millones de años estuvo así, pero no está claro el por qué. O sea, que se han descrito varios mecanismos que permitirían la congelación del planeta entero, pero ninguno tiene las evidencias ni las pruebas necesarias para decir que ha sido ese. Y ahora tenemos otra nueva interpretación que tiene que ver con la tectónica de placas. La tectónica de placas, la Tierra es un planeta muy especial, porque es el único mundo conocido dentro del sistema solar, y por supuesto fuera no tenemos tecnología para saber si hay tectónica de placas en otros mundos lejanos, ¿no? Pero desde luego en el sistema solar es el único planeta que cuenta con una tectónica de placas. ¿Qué es eso? Sabemos que el mundo está hecho como por capas, que hay un núcleo que tiene unos 3.000 kilómetros, que es de hierro, se supone que es de hierro, desde luego materiales metálicos. Por encima hay una capa, otra capa de otros más o menos 3.000 kilómetros de grosor, que es el manto, donde estarían todos los minerales fundidos, fluyendo como una especie de mermelada espesa, no como líquido solamente, ¿no? Y encima de todo eso está la corteza terrestre, que es una capita, es como la piel de la manzana, es una capita de apenas unos kilómetros de espesor, como mucho 30 o 40 kilómetros de espesor en los puntos más gruesos y menos de 10 en los puntos más finos, que está cubriendo todo eso. Sabemos hoy que esa capa, esa corteza terrestre, no es una cáscara única, sino que está rota en muchísimos trozos, que son las placas, y que esos trozos van flotando sobre el magma que hay debajo, el manto, y van interaccionando entre sí, chocan, se superponen, se hunden, uno se sube encima de otro, colisionan, se rozan. Ese mecanismo es lo que da origen, por ejemplo, a que los continentes que están justamente encima, son las partes superiores de la corteza, se vayan separando y se vayan moviendo.
Es decir, hay un proceso muy transformador, porque esto geológicamente va transformando la superficie del planeta. Hace 300 millones de años los continentes no eran como ahora. Hablamos de Pangea, hablamos de unos 250 millones de años, hablamos de continentes anteriores que se fueron separando hasta tener la geografía actual, y dentro de otros varios cientos de millones de años la geografía que podemos ver ahora mismo viendo un mapamundi no va a ser la misma. Sí, esto es lo que es la imagen clásica esa de que se podía juntar América con África. Claro, de hecho hubo un momento en el que estuvieron juntos y ahora se están separando, se siguen separando todavía en la actualidad, con lo cual acabarán encontrándose por el otro lado dentro de muchísimo tiempo y formando continentes nuevos y que ahora mismo no existen, ¿no? Pero claro, todo ese dinamismo, si lo pudiéramos pasar, nosotros vivimos muy poquito tiempo, no nos damos cuenta de que ese proceso está en marcha, ¿no? Y se enriquece además con otra cosa. Gracias a todas estas fracturas que hay en la corteza terrestre que forman las placas, eso comunica directamente con lo que hay debajo. Es decir, fluye lava hacia el exterior. ¿Y por dónde fluye? Bueno, pues fluye por los volcanes, por los sistemas, además todas las grandes cadenas de volcanes, el famoso círculo de fuego. Sí. Los volcanes se alinean justamente en las fronteras entre una placa y otra. Es muy raro que haya un volcán en el centro de una placa tectónica, están en los bordes, que es justamente donde está esa fractura con la placa siguiente y que está esa comunicación con lo que hay debajo, ¿no? Y lo encontramos sobre todo en el fondo de los océanos. Los fondos de los océanos hay una cadena montañosa enorme y global quiere decir que va recorriendo los varios océanos del mundo, que también es una enorme, grandísima fractura de la cual va fluyendo lava. Continuamente va fluyendo lava, pero esto no es que entre en erupción de repente, sino que es un proceso continuo. Y en realidad lo que está haciendo es generar nueva corteza terrestre. Lo que está haciendo es generar más corteza nueva. ¿Qué pasa? Cuando entra en contacto con el agua, esa lava se va solidificando y la siguiente lava que viene la va empujando cada vez más. Es decir, lava que va empujando a la que ya se ha solidificado, con lo cual la nueva corteza se va desplazando y al mismo tiempo va separando los continentes, que ese es el proceso. Cuando esa corteza nueva llega hasta las placas continentales, vuelve a hundirse otra vez en el manto, otra vez hacia abajo, y es como un círculo, como una especie de dinamo en el cual la corteza se va creando en las dorsales oceánicas y desapareciendo otra vez para volver a surgir, y es como un círculo. Ahora nos tienes que explicar qué tiene que ver eso, la lava, con la nieve. Vale, todo esto era para entender una cosa, que nuestro planeta es el único que tiene esa actividad, el único conocido que tiene esa actividad. Los científicos, hay varias corrientes y tienden a pensar que la tectónica de placas, que es este proceso que acabamos de describir, es muy antiguo, es decir, que empezó pues hace miles de millones de años, hace más de 3.000 millones de años en la juventud de la Tierra, cuando la Tierra estaba terminando de formarse, ¿no? Pero hay otros equipos de investigadores, aquí es donde viene el caso, que dicen que no, que durante una gran parte de la vida de la Tierra lo único que había era una corteza única que no se había roto, sino que era como una cáscara entera. Y que ese proceso de romperse las placas y de arrancar este proceso de la tectónica de placas es muy reciente. Y resulta que coincide más o menos en el tiempo, que es el Neoproterozoico, que es un periodo entre hace 500 y 550, 542, me parece, y 1.000 millones de años, que es justamente cuando la Tierra se convirtió en una bola de nieve. Es decir, lo que se preguntaron es, ¿esta congelación global del planeta fue provocada quizás porque empezó la tectónica de placas en un tiempo muy reciente? La inmensa mayoría de los geólogos dicen que no, que la tectónica de placas es mucho más antigua. Pero en un artículo publicado en una revista de ciencia, este equipo de investigadores saca más de 20 formas en que el arranque de esta dinamo, de esta tectónica de placas, pudo haber congelado el planeta. Hay evidencias de una tectónica de placas moderna en lugar de antigua, más moderna, o sea, que fuera de este periodo del Neoproterozoico. Sí. Como por ejemplo
Pues que durante los 1.000 millones de años antes no pasa prácticamente nada geológicamente en la Tierra. De hecho, hay un apodo, los llaman los 1.000 millones de años aburridos, porque no pasan cosas, no pasan cosas. Luego, todas las firmas químicas, las piedras preciosas, los minerales cuya formación está relacionada directamente con la actividad tectónica, son de esa época y no anteriores. Es decir, lo que los ha provocado es eso, ¿no? Y luego, evidentemente, esta fractura, si es que sucedió así, esta fractura de esa capa única de la corteza terrestre en muchísimos trozos que interactúan entre sí, pues provocó muchísimos episodios volcánicos que emitieron unas cantidades de gases de efecto invernadero, de azufre o de CO2, por la meteorización de las rocas, que es un proceso químico que libera mucho CO2 a la atmósfera, que pueden explicar este congelamiento global de nuestro mundo. Fíjate, si unimos eso a las teorías de la vida, al surgimiento de la vida, vemos que la vida, cuyos restos más antiguos los tenemos cifrados en 3.760 millones de años de antigüedad, aguantó todo eso. La vida arrancó en un mundo que estaba todavía enfriándose, aguantó todo ese proceso, aguantó la puesta en marcha de la tectónica de placas, aguantó millones de años de planeta congelado, y resulta que poco tiempo, geológicamente siempre, después de que se produjera ese fenómeno de Tierra bola de nieve, en la que la Tierra era una bola de hielo en el espacio, cuando eso se diluyó, hace unos 500 millones de años, no solo la vida aguantó, sino que floreció de una manera enorme en lo que es la explosión del Cámbrico, que lo hemos hablado en otros programas, es un momento en el que la naturaleza parece volverse loca y da origen a todas las formas, a todas las maneras de estar vivo, todos los grupos de especies, no solo especies individuales, sino géneros que están actualmente. Fue una explosión, un momento único en la vida de la Tierra, y que se produjo casualmente también pues hace unos 460 millones de años, es decir, en un periodo cercano a justo cuando terminó esta glaciación global. ¿Podría estar relacionados ambos hechos? O sea, la glaciación terminara, por ejemplo, con hacen falta, especulado con el tema de una lluvia de meteoritos o... Sí, hacen falta, claro, también puede haber causas externas para que la Tierra se hubiera congelado, ¿no? Los propios autores cifran pues que hubieran caído pues una nube de cometas, que hubiera caído, o incluso que se hubiera formado, fíjate qué bonita esta imagen, un anillo o varios anillos de hielo en la atmósfera, y que se hubieran derrumbado de repente sobre el planeta, dejándolo completamente cubierto de hielo. ¿Cómo se forman esos anillos de hielo? Fíjate qué imagen. Bueno, pues por condensaciones de vapores y sabemos que hay vapor de agua, etcétera. Pues si hay condiciones, hay varias teorías que aseguran que en el pasado la Tierra llegó a tener anillos, y que algunos de esos anillos además eran de hielo. Con lo cual, si hubo una variación por calentamiento o por lo que sea que disolvió o hizo que se rompieran esos anillos de hielo y cayeran a la Tierra, pues imagínate la lluvia cómo fue, hasta dejarla. Pero claro, los investigadores dicen, existen esas teorías, pero no hay pruebas de que las cosas realmente hayan sucedido de esa manera. Es mucho más probable que sea de esta manera. El resto de la comunidad científica no, pues ha empezado a reaccionar, evidentemente, porque es verdad que la idea de una tectónica de placas antigua, o sea, de hace más de 3.000 millones de años, también está respaldada por bastantes pruebas. Por ejemplo, hay bastantes buenas dataciones de antiguos supercontinentes que son incluso anteriores a este periodo del Neoproterozoico, que es el que ellos dicen que empezó la tectónica. Y si ya había supercontinentes antes, y sabemos más o menos en qué formas y tal, se supone que ya había una actividad tectónica que permitía que esas placas se movieran y se juntaran. Es decir, es una cuestión abierta. También es verdad que en geología, como dice el autor principal, que es un japonés que se llama Totano, es verdad que en geología las revoluciones son pocas, y cuando son muy profundas, pero no son fáciles, no es fácil. Vamos, yo recuerdo cuando Wegener dijo que las cosas eran así, que había una serie de placas, todos los geólogos, todo el establishment se le echó encima de una manera salvaje.
y luego resulta que era así, que tenía razón. Siempre que se presenta una teoría nueva y esa reacción, ¿no? Porque, claro, es como inhabilitar todo lo que has estudiado durante tantos años. Y generaciones, incluso. Sí. Y en geología, como es un estudio tan lento, porque la geología es un proceso lento a escala humana, pero imparable. O sea, si pudiéramos pasar en 24 horas, en una película de 1 hora y media, la historia geológica de la Tierra, veríamos que eso es apasionante porque no para de moverse todo, ¿no? O sea, sería una actividad frenética, ¿no? Pero claro, en esa escala de tiempo. Oye, ¿y eso podría volver a pasar? ¿Lo de volvernos a convertir en una bola de nieve? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Es decir, si se dan otra vez las condiciones de un enfriamiento global y masivo, ¿por qué no? Hay investigadores, por ejemplo, que sostienen que existen enormes, cuando digo enormes me refiero a gigantescas bolsas de gases de efecto invernadero que se podrían liberar a la atmósfera, no las hechas por los humanos, sino geológicas, o sea, bolsas en el subsuelo, ¿no? Que se podrían liberar a la atmósfera pues simplemente abriendo unas grietas o sucediendo determinados fenómenos geológicos, y que si eso sucediera tendríamos un efecto invernadero global muy prolongado. En la historia climática del planeta ha habido de todo. O sea, es que no nos damos cuenta, pero ha habido de todo. Ha habido glaciaciones, grandes glaciaciones, pequeñas glaciaciones. Ha habido periodos en los que no existían los polos, porque era todo caliente. O sea, periodos de lluvias que duraron millones de años. Periodos, como hemos visto, en que todo el planeta era una inmensa bola helada, en la que prácticamente no había tierra emergida porque estaba todo cubierto de hielo. Es decir, la historia de la Tierra es larga y ha pasado por muchas vicisitudes. Ahora mismo estamos en un momento, probablemente en el intervalo entre dos momentos en los que a lo mejor la vida no es posible, o no es posible tal y como nosotros la conocemos. Bueno, estamos en un periodo interglaciar, en realidad. Ahora efectivamente estamos en un periodo interglaciar, pero nos da tiempo de vivir y de desarrollar muchas generaciones de seres humanos que se dedican a pensar en estas cosas y a muchas otras, precisamente porque tardamos muy poquito tiempo. O sea, tú imagínate, es como si... Imagínate que a una mariposa que vive 24 horas, su vida entera son 24 horas y nace en primavera, si fuera inteligente, ¿cómo le explicas el invierno? Es decir, ¿cómo le dices esta primavera en la que tú has nacido se va a acabar? Pero claro, se va a acabar dentro de 1 millón de generaciones de mariposas. Y va a venir el invierno, que va a ser muy largo también, como decían en Juego de Tronos, ¿no? Winter is coming. Ya llega el invierno, ¿no? Bueno, pues evidentemente todo es dinámico, todo se está moviendo, nosotros nos parece muy estable, pero estamos solamente en un momento, en un fotograma de esa película que se sigue moviendo. Y lo que va a pasar a continuación es una de las cosas precisamente que este tipo de estudios intentan averiguar. Pues averigüemos. En fin, siempre he querido ser un muñeco de nieve y creo que dentro de poco volveremos a serlo. Es que no te va a quedar otra. De una manera u otra, y tener una zanahoria en lugar de una nariz y un sombrero de copa y una escoba vieja. Y una bufanda. Y una bufanda sobre todo. Pero bueno, mientras llega ese momento tenemos que hablar también de tecnología, porque esta misma semana se está presente en la presentación pública de un nuevo modelo, un nuevo teléfono, en este caso el último de LG, que creo que está bastante interesante y nos vas a contar a continuación. Sí, es lo presentaron en Nueva York hace unas semanas y hace solamente unos días lo acaban de presentar en España, ¿no? Hubo una presentación en Madrid en la que estuve también, y es el LG G7, el último era el G6, pero ya lleva coletilla, G7 ThinQ. Think, como si fuera de pensar, pero cambian la K por una Q. Y ThinQ es una marca de LG que engloba a todos los productos de LG, no solamente a los teléfonos, sino a los aspiradores, a las neveras, a las lavadoras, a todo lo que hace LG, y que tiene como parámetro común la inteligencia artificial. Es decir, es una plataforma de inteligencia artificial que a partir de hace apenas unos meses, a partir de este mismo año, LG incorpora
a todos sus productos. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier producto de LG, cualquier cosa que tengamos en casa o vamos que compremos a partir de ahora de LG que tenga este ThinQ añadido, quiere decir que va a formar parte de un ecosistema de cosas que van a estar conectadas entre sí y que además su centro de control evidentemente va a ser el móvil. Y el primer móvil que llega de LG con ThinQ, con la plataforma de LG de inteligencia artificial, es este LG G7 del que vamos a hablar. También es verdad que modelos anteriores, como el V30, que es un teléfono maravilloso del cual hemos hablado aquí, en principio no tenía inteligencia artificial, pero se ha hecho una actualización de software que permite incorporar todas las capacidades de inteligencia artificial a los que ya tienen un V30 que no era inteligente, digámoslo así. Luego, de hecho, sacaron una actualización del V30 hace apenas unos meses también, que era el V30 ThinQ, que se convirtió, que ese fue realmente el primer teléfono con la plataforma inteligente. Y ahora llega este G7, que está desarrollado directamente para funcionar como centro de nuestro hogar inteligente, es decir, como mando de control de todos los dispositivos que tengamos en nuestro hogar, desde el aire acondicionado, como digo, a la lavadora, la televisión o cualquier cosa. El teléfono en sí es una maravilla, es una pasada. O sea, si LG, si hay algo que hace bien, son las pantallas. Y ha hecho una pantalla que tiene más de 3.500 por 2.000 y pico píxeles de definición, es decir, una definición brutal, en la que ha utilizado un píxel adicional de blanco. La tecnología es de ellos, es una tecnología LED, porque es una pantalla LED, pero con un brillo y con una definición que es absolutamente inmejorable, ¿no? Y han colocado una pantalla de 6,1 pulgadas en un teléfono que se agarra perfectamente con una mano, que tiene unas dimensiones muy contenidas y que solo pesa 162 gramos. Es decir, toda esta tecnología nueva han juntado lo mejor de sus tecnologías para este nuevo teléfono que quieren que sea el mejor de este año. Y desde luego, a falta de probarlo, porque ya dentro de unos días espero tener ocasión de que me dejen uno para poderlo trastear y ya os lo contaré, pero desde luego tiene una pintaza extraordinaria, ¿no? Independientemente de la inteligencia artificial, lleva probablemente uno de los mejores procesadores que hay ahora mismo, que es el Qualcomm, el Snapdragon 845, que también está preparado para la inteligencia artificial y que es como un 30 o un 40% más potente que la generación anterior, con lo cual de potencia va absolutamente sobrado. ¿Para qué están utilizando la inteligencia artificial los LG? Pues evidentemente para la fotografía, para las cámaras, que hablábamos ya en su momento de Huawei, que estaba haciendo lo mismo con su P20 Pro, que es una maravilla también. Es decir, estamos en un momento de explosión de capacidades de los teléfonos. Es el cámbrico de la tecnología. Es el cámbrico de la tecnología, muy bien visto, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, LG, que por supuesto tiene doble cámara. ¿Para qué estaba? Como cada fabricante utiliza la doble cámara para una cosa, pues LG tradicionalmente la estaba utilizando para gran angular, como gran angular, y lo sigue haciendo. Pero claro, gracias a los algoritmos de inteligencia artificial, las imágenes de gran angular, que te salen naturales cuando utilizas las dos cámaras al mismo tiempo, puedes hacer fotografías hasta 120 grados, me parece, cuando el rango de visión humana es inferior a 120 grados, es decir, no es ninguna tontería. Pero tienden, claro, a deformarse en los bordes, en algunos. Bueno, pues ahora no se deforma absolutamente nada con fotografías hechas en gran angular. Y esa tecnología se aplica no solamente a la doble cámara principal, sino también a la cámara delantera, que es de 8 megapíxeles, ¿no? Es como cuando veíamos las películas antiguamente en el cine de estas, en el Super Scope, de estos Cinemascope que se salía, y luego no las puedes ver en televisión. Luego, otra cosa muy interesante es que lleva lo que se llama inteligencia artificial inside, ¿no? Dentro del dispositivo y también fuera, es decir, se conecta con sistemas de inteligencia artificial externos, ahora te explicaré, y lleva sus propios sistemas de gestión de parámetros, por ejemplo, de las cámaras internamente dentro del propio teléfono, de forma que no es necesaria una conexión para obtener determinados beneficios. Eso de conectarse con los de fuera, si le das permiso, ¿no? Porque si no... Sí, bueno... O automáticamente, porque esas cosas... No, tú se lo dices. Por ejemplo, Google Lens, que es un desarrollo de Google,
que lo que hace es que te amplía las capacidades fotográficas de tu cámara. No todas las cámaras están preparadas, y entonces tú estás enfocando a cualquier cosa en este LG G7, tocas un botón arriba que es Google Lens, es decir, le permites la conexión con Google Lens, y Google Lens te enriquece toda la información de esas cosas que estás viendo y te da, pues como en realidad aumentada, te da pues qué es lo que estás viendo, te da información sobre lo que estés fotografiando, sobre el paisaje, sobre el edificio, sobre lo que sea, ¿no? Todo eso lo vamos a tener dentro, está integrado dentro de la cámara, y yo creo que es el primero o de los primerísimos teléfonos que integra esta nueva capacidad de Google dentro de su cámara. Otra cosa muy llamativa, bueno, en el ámbito de las cámaras y de las fotos, ya digo, otra cosa que hace la inteligencia artificial es multiplicar por 4 la luminosidad de las imágenes tomadas en ambientes oscuros, con lo cual de repente tú tomas una imagen en un ambiente oscuro, el cacharro se da cuenta de que es un ambiente oscuro y multiplica artificialmente la luminosidad por 4, con lo cual te sale una foto iluminada. Pero sin flash. Sin flash. Tú te metes ahí en la boca del lobo a hacer una foto y resulta que la sacas a todo color y bonita. Pues eso es impresionante. En algunas pruebas que he estado viendo, el resultado es impresionante. Y luego, el brillo de la pantalla, de esta fantástica pantalla que te he dicho, resulta que es que alcanza hasta los 1000 nits de brillo. Que eso es una barbaridad. Eso quiere decir que a pleno sol, dándole el sol de golpe, de frente, reflejando y de todo, aún así ves todo lo que hay en la pantalla. Porque 1000 nits, hay televisiones que tienen 700 nits. Y se ven estupendamente, o 750 nits. Bueno, pues tienes el brillo de la pantalla es hasta 1000 nits. Pero quería hacer un apunte para el sonido también. Han desarrollado un sistema con un altavoz que utiliza todo el interior del teléfono como caja de resonancia, de forma que los graves que salen de este teléfono parece que no es un teléfono lo que te está dando los graves, sino un altavoz auténtico, y es utilizar el propio cuerpo interior del teléfono como caja de resonancia. Si encima coges ese teléfono mientras suena y lo colocas encima de una superficie lisa, como madera, una mesa de madera, o de una caja, el sistema inteligente se da cuenta de eso y utiliza la resonancia también del material que tú has colocado el teléfono encima, con lo cual el sonido es realmente espectacular. Con una imagen espectacular, pues ahí tenemos el G7 ThinQ. Madre mía, como para ponerle un bajo. El precio, déjame que te diga el precio. Dímelo, que me voy a asustar. Que no es barato, son 849 euros por metro cuadrado. Voy a ver si pido un préstamo ya, porque esto no puede ser. Bueno, tengo que comentaros también que en Lenovo hay ordenadores de sobremesa y todo en uno muy interesantes. Los configurables, con funciones destacadas de alto rendimiento y sólida fiabilidad para aumentar la productividad en el trabajo, para poder jugar, para los jugadores, los jugones, los aficionados al gaming, y también para la vida privada. Ordenadores para el hogar con un rendimiento fiable y un estilo impresionante en Lenovo, tecnología de leyenda. Bueno, don José Manuel Nieves, gurú tecnológico de leyendas, nos vemos la semana que viene. Ahí estaremos. Y con también Esteban Novillo, que se ha encargado hoy de la realización técnica. En nombre de la redacción, saludos de Pedro Pablo May. Hasta la semana que viene.